segundo domingo del año 2024, ¿verdad? Y tal como en una predicación que tuvimos, podemos proclamar, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Ha sido mucho la bondad del Señor para nuestras vidas. Y antes de comenzar la escuela dominical, quisiera que eleváramos una oración especial por dos hermanas de nuestra hermana Amparo, que están padeciendo una enfermedad fuerte, en este caso cáncer, pero ella lo que más le preocupa es el tema de la salvación en sus vidas, ¿no? Y sencillamente ella quiere que hagamos una oración en este momento, todos en unidad, para que el Señor pueda intervenir de una forma especial, primeramente por su salvación y también, si el Señor así lo permite, por su recuperación, porque para el Señor no hay nada imposible. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de ti como iglesia, Señor, como cuerpo de Cristo. Padre, rogando primeramente, Señor, que tú tomes, Señor, esta oración de tus siervos, Señor, que han venido a ti, Señor, este día a tu casa. Señor, perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras rebeliones, Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de ti. Y venimos, Señor, humillados ante tu presencia, clamándote, Señor, por la vida de las hermanas de nuestra hermana Amparo, Señor. Ella se preocupa, Padre, por el término que ellas puedan tener acerca del Evangelio, Señor, de si han escuchado, Señor, el Evangelio, si han creído de una forma genuina, y que tú puedas, Señor, obrar en sus corazones. Padre, que la palabra, la semilla que ha sido sembrada del Evangelio en sus vidas, Señor, pueda germinar y que ellas puedan dar frutos, Señor, de que han creído en ti para salvación. Te rogamos, Señor, por sus almas, Padre, para que tú puedas obrar en ellas salvación, que tú puedas poner cerca de ellas familiares o conocidos, Señor, que le sigan hablando de Cristo, Señor, que le sigan presentando el mensaje de salvación, y también que tú puedas obrar, Señor, en sus cuerpos, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tenemos testimonios aún de esta iglesia, Padre, donde personas han vencido esta enfermedad tan fuerte como el cáncer. Y sabemos que tú tienes poder para sanarlas, Señor. Y creemos, Señor, que tú tienes el poder para levantarlas de donde estén, Señor. Pero te rogamos especialmente por su salvación, para que nuestra hermana Amparo pueda tener también paz en su corazón, Señor. Sigue obrando en sus vidas y que nos podamos mantener como un solo cuerpo, Señor, clamando por esta petición, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy con una serie tocante al evangelismo. Nosotros, creo que fue hace más o menos un año o año y medio, tuvimos algunas enseñanzas acerca del evangelismo personal, porque en este año 2024 queremos comenzar con buen pie, ¿no? O con el pie derecho, como decimos en algún momento, y eso va vinculado directamente con el tema del evangelismo. De hecho, no es casualidad que el domingo pasado hayamos iniciado el año con la visita de un misionero al que finalmente le pudimos dar recibimiento o aceptar como misionero, el hermano Reiner González, el cual podemos ver qué obra tan bonita el Señor está haciendo con su vida, con su familia completa, cómo ellos van a todos estos puntos de encuentro y se esfuerzan por llevar el mensaje de salvación. Y nosotros como iglesia no estamos fallando en el tema de ayudar a los misioneros. De hecho, esta congregación, a pesar de que es una congregación pequeña en número de miembros, es una iglesia que sostiene 8 misioneros. Y digo sostiene de que le provee una ayuda financiera de forma mensual. Y por esa parte estamos haciendo las cosas bien. Estamos inclusive compartiendo el evangelio a través de las redes sociales, del internet. En esa parte también estamos bien. Sin embargo, como dice la Escritura, no hay que dejar de hacer lo otro y abandonando la otra parte que es importante. Es decir, no podemos nada más confiarnos en que ya estamos invirtiendo en la predicación del evangelio y nosotros sencillamente estar de brazos cruzados. Entonces hay que poner, como decimos, manos a la obra. Y parte de esto es el motivo de estas enseñanzas, de reforzar un poco lo que es el tema del evangelismo personal. Porque hoy vamos a tener de hecho una reunión, los miembros de la iglesia, y donde vamos a tratar este tema para tener líderes de grupos y que nuestra congregación se pueda mantener de forma semanal predicando el evangelio por estos sectores. Si queremos una congregación, hermanos, que aumente el número y el tema es por la salvación de las almas, no solamente podemos confiar en los otros recursos digitales, tenemos que poner manos a la obra. ¿Sí? Tenemos que ya abandonar nuestras sillas, nuestro confort,
de solamente venir a escuchar la palabra del Señor y alimentarnos y estar fortalecidos espiritualmente, mientras afuera hay personas sin esperanza y sin salvación. Entonces, para comenzar, y van a tener allí un micrófono disponible porque quisiera escuchar alguna participación, yo quisiera preguntar a los hermanos algo que debería ser sencillo en el cristianismo o que una persona que está en la fe puede responder. ¿Qué significa para usted el Evangelio? Una persona que me pueda resumir en breves palabras qué significa para usted el Evangelio. Cualquiera, nuestro hermano Alirio, usted va a responder. Mira, hermano Alirio, aquí adelante van a darnos una respuesta. Recuérdese que estamos en tiempo de escuela dominical. Sí. Bueno, el Evangelio es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Así es, ese es todo. Es la palabra de Dios. Es Muy la bien. palabra de Dios. ¿Algún otro concepto o término, hermanos, que tengan del Evangelio? Allá la hermana Helen creo que quiere participar. El Evangelio me dice a mí que es llevar las buenas nuevas, la salvación, hablar de la salvación que el Señor nos da, nos ofrece gratis. Amén. Amén, gracias, hermana. De hecho, esa palabra evangelio viene de la palabra griega evangelion, que significa buenas nuevas o gratas nuevas o buenas noticias, ¿no? Y yo creo que todo el mundo, cuando le dice a alguien, mira, tengo una buena noticia, usted espera algo que le va a ayudar, que le va a beneficiar, que para usted va a ser provechoso. Y no hay ninguna noticia más espectacular que aquella en la cual podemos decirle al pecador, mira, hay alguien en quien puede ser salvo. Tus pecados pueden ser perdonados. Sin importar nuestra vida, nuestra condición, lo que hayamos hecho, hay alguien que puede perdonar nuestros pecados. Porque de hecho hay personas que inclusive ellos mismos dicen que no se perdonan, que ellos no pueden inclusive pensar de que alguien pueda ofrecerles perdón por tantas cosas malas que han hecho. Pero saber de que Dios envió a su Hijo a morir en este mundo por, como digo, pecadores, no es poca cosa. Es el mayor de los milagros. Hermano Alirio, usted creo que tiene una participación. Sí, al respecto de qué es el Evangelio, en Romanos 1:16 Pablo dice que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y 1 Corintios 15 del 1 al 4, del 1 al 3, mire lo que dice. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. En resumen, el Evangelio es saber que alguien ya pagó por mis pecados y que yo puedo obtener eso no como un esfuerzo propio, sino como un regalo del Señor, obrando por fe, por supuesto. Amén. Gracias, hermano, por la participación. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver de qué forma el Evangelio fue presentado también a los personajes del Antiguo Testamento. Porque ciertamente hoy en día nosotros estamos ya en esta época de la historia humana. Ya físicamente el Hijo de Dios vino hace más de 2000 años, ¿verdad? Murió en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y de ahí en adelante comienza la iglesia, ¿no? El inicio de la iglesia, predicando el mensaje del Evangelio. Los apóstoles se pusieron de una vez a predicar el Evangelio. El primero que abrió su boca para dar el primer discurso fue Pedro, y la Escritura nos enseña en el libro de los Hechos de que en esa primera predicación clara del Evangelio se convirtieron 3000 personas, y ellos se acercaron, dice la Escritura, compungidos en su corazón y decían, ¿qué haremos o qué debemos hacer para ser salvos? Y el Señor, por medio de la boca de Pedro, permitió que ellos entendieran el mensaje de salvación. Y ese mensaje no debe ser adulterado, no debe ser modificado. Es el mismo que el cristianismo ha mantenido durante todos los siglos, a pesar de que han habido intentos de grupos, de sectas, que han tratado de distorsionar la enseñanza. Pero ese mensaje eficaz, que está respaldado por el poder de la palabra del Señor, es lo que ha cambiado la vida de tantas personas, que no solamente, hermanos, han cambiado su estilo de vida, sino que ha llevado a personas a tener su vida en poco, a despreciar inclusive los logros personales. El apóstol Pablo se refería a todas las cosas que él había alcanzado en el plano humano como basura.
Dice, todo esto lo tengo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento del Señor Jesucristo. Y yo estoy seguro, hermano, que el apóstol Pablo era un hombre preparado, era un hombre estudiado, letrado, conocía muy bien las Escrituras, pero estaba velado, él estaba todavía con un entendimiento oscuro en cuanto a la fe, hasta que tuvo un encuentro salvífico con nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma forma ha sido con todos nosotros. Ninguno de nosotros que está aquí sentado está en este momento y dice ser un hijo de Dios porque de repente usted estaba en su casa un día diciendo, yo debería ser una persona diferente. No, todos estamos en un lugar, en esta iglesia, o estamos en diferentes congregaciones porque en algún momento alguien nos predicó el mensaje del Evangelio. Haya sido su mamá, su papá, haya sido algún hermano, su abuela, haya sido algún vecino, algún amigo, alguna persona en la calle, pero alguien en algún momento le presentó el mensaje de salvación. Y yo creo que debemos partir de allí, de que si no hubiese sido por ese punto de contacto, si no hubiese sido porque en un momento se sembró la semilla del Evangelio, no estuviésemos tampoco nosotros en este lugar. Entonces es ser inclusive sensibles y entender de que nosotros así mismo debemos dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. Entonces, hablar del Evangelio, como ya mencionamos, es hablar de buenas nuevas de salvación, porque esto proviene de Dios mismo, es parte de su mismo carácter. Dios es bueno, la Escritura lo dice, y por eso la noticia que Dios da son buenas nuevas de salvación. Y el hombre las necesitaba, no para complementar su vida, sino para cambiar su vida. No porque el hombre necesita mejorar su corazón, sino porque el hombre necesita un nuevo corazón. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a las Escrituras, vamos a ver, hermanos, que también en el Antiguo Testamento, aunque de una manera todavía no completamente clara para muchos, también el Evangelio fue presentado para ellos. Y ese acto de fe, eso que ellos creyeron a Dios directamente, le fue contado a ellos por justicia. Mire, por ejemplo, si nosotros nos vamos al primer libro de Génesis, ¿verdad? Nosotros sabemos que el pecado entra en el mundo, allá en Génesis capítulo 3. ¿Y cuál fue la grata nueva para Adán y Eva? Recuérdense que el pecado había entrado en el mundo, Adán y Eva trataron de ocultarse del Señor, y de hecho usted puede ver cómo inclusive cambia el carácter y la manera de expresarse de Adán y Eva cuando el Señor les llama directamente, y uno al otro empiezan a excusarse y a echarle la culpa al otro. Adán le echa la culpa a la mujer a la serpiente, y de esa forma el mundo ha tratado de excusarse todo el tiempo, ¿no?, con Dios. Entonces, ¿cuál fue la grata nueva para Adán y Eva? Bueno, hermanos, Dios da una promesa allá en Génesis 3:15, alguien que lo pueda buscar y lo pueda leer, porque allí se da la primera profecía y el anuncio de la venida del Mesías. Génesis capítulo 3, versículo 15, alguien que lo pueda leer. Hermana, ya le van a dar el micrófono ahora. Puede leer ahora con el micrófono. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. Hermanos, la Escritura muestra acá de que esa promesa que se le da a Adán y Eva fue una grata nueva para ellos, o una buena noticia para ellos, porque significaba de que no solamente Adán y Eva, sino su descendencia no iba a permanecer para siempre en la condición en la que estaba, como esclavos del pecado. Estamos hablando, hermano, de que ellos creyeron a este anuncio y sabían que mediante la simiente iba a venir esperanza. No necesariamente del primer hijo, pero Eva, al ver que nació un primer hijo, supo que la promesa del Señor era fija, que iba a permanecer. El Señor prometió que vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, y ella lo creyó con fe. De hecho, Génesis capítulo 4, versículo 1, nos muestra lo que Eva nos dice. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, en este caso Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová.
Entonces ella sabía que era el inicio de la esperanza para la raza humana. Era el inicio de la esperanza porque el Señor le había dicho a ella directamente unas palabras y ella creyó a esto. Y de hecho, si usted se va a Génesis capítulo 4, pero ya al final de donde ya vemos toda la historia de Caín y Abel, nosotros nos damos cuenta que al final, después que Caín asesina a su hermano Abel, ella tiene otro hijo, un tercer hijo. Y mire cómo dice en Génesis capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Está viendo cómo ella se expresa? Dice, el Señor ha provisto otro hijo en sustitución de Abel. Es como decir, la promesa del Señor es firme, su palabra se va a cumplir. Entonces este acto de fe, y viendo que ella está entendiendo todo esto, se muestra como las buenas nuevas que recibieron Adán y Eva en su tiempo, y que ellos lo creyeron con convicción. De la misma forma, hermanos, otro personaje muy conocido, y que siempre que decimos Noé lo asociamos con el diluvio, fue la grata nueva que recibió Noé en los tiempos en que él vivía. Tiempos de maldad, tiempos que no son muy diferentes a los de hoy, ¿verdad? El corazón del hombre inclinado solamente al mal. De hecho, cuando usted escucha a los incrédulos decir, ¿hasta cuándo, hasta dónde va a llegar la maldad? Cuando el mismo incrédulo se sorprende de la maldad en el mundo, usted tiene que saber que estamos viviendo tiempos como los de Noé. ¿Ve? Porque todas las personas saben que existe delincuencia, que existen asesinatos, robos, violaciones, pero a veces pasan unos actos tan macabros, y que lo podemos ver en la televisión, que la gente dice, ¿hasta cuándo? Y usted inclusive ve a personas incrédulas que no conocen la Escritura diciendo, que caiga ya en los meteoritos, que de una vez la humanidad sea destruida. Ajá. Hermano, por favor, acérquele el micrófono al hermano para que podamos escuchar la participación. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es decir, desde que nacimos somos malos. Sí, cuando la Escritura muestra allí que le dolió en su corazón, es entender que el hombre escogió la desobediencia, la rebelión, y lamentablemente esos son los resultados. Era necesario que Dios emitiera un juicio para mostrar que la paga del pecado es muerte. Y en ese momento murió toda la población, excepto Noé y su familia, como lo conocemos. Pero vemos que esto, hermanos, es una ilustración de lo que inclusive va a pasar más adelante. Porque todas las personas que no estén dentro del arca, es decir, que no estén en Cristo, también van a perecer. Es una pequeña figura de que también hay una salvación universal, y que los que no estén en el arca tampoco van a ser salvos. Entonces el Señor quiso mostrar con esto que si el hombre está determinado a vivir en su pecado, va a perecer. Y todos los hombres que no han creído en el Señor Jesucristo van a tener este destino final, la condenación. Entonces, la grata nueva para Noé, ¿cuál fue? Él viviendo en medio de una generación perversa y malvada, y que no quería nada con Dios, cuando a él se le anunció que él iba a destruir, en este caso Dios iba a destruir toda carne, la grata nueva para él fue que tanto él como su familia serían salvados. El Señor dijo, he decidido raer de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Y van a morir todo tipo de animal terrestre, aves, reptiles, cuadrúpedos, incluyendo los seres humanos. Pero la grata nueva para Noé, ¿cuál fue? Él y su familia permanecerían con vida, porque Noé halló gracia delante del Señor. Noé era un hombre justo, como lo describe la Escritura, y de cierta manera, aunque no tenemos el testimonio completamente claro de su familia, el objetivo del Señor no era eliminar completamente la raza humana, sino que después del diluvio continuara la multiplicación y los hombres siguieran esparciéndose a través de la misma generación de Noé. Todos venimos al final de esos 3 hijos de Noé.
de Sem, de Can y de Jafet, se continuó multiplicando la población del mundo. Y algo que muchas personas piensan es que, bueno, es que el Señor hizo eso para eliminar el pecado en la tierra. Pero hermanos, el pecado subió en el arca también. Estaba en el corazón de sus hijos, aún en el corazón de Noé. Pero el Señor manifestó su gracia salvándolo en aquel momento. Y mire lo que dice una persona que pueda buscar Hebreos capítulo 11, versículo 7. Porque estamos hablando aquí de que esto es lo que representó para estos personajes el Evangelio. Esa buena noticia por la cual ellos creyeron a Dios y también fueron salvos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Quién lo puede leer? Allá la hermana. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vemos que Noé, hermanos, creyó al Señor. Dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, recuérdense que Noé está construyendo un arca y las personas que lo podían observar dirían: este hombre está loco. Este hombre cree que va a haber una inundación en toda la tierra. Y recuerde que la Escritura habla en el inicio de la creación de que lo que subía era un vapor, que eso era lo que realmente regaba lo que eran las plantas, y no había llovido como tal. Sin embargo, dice la Escritura de que él con temor preparó el arca, con temor, para que su casa se salvase. Y por medio de esa fe, creyendo Noé a la palabra del Señor, dice que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él creyó a Dios. ¿Qué resultado hubiese tenido los hijos de Noé si también hubiesen respondido como aquellos que eran los prospectos yernos de Lot, verdad? No, tú estás loco, hazlo tú solo. Iban a tener el mismo resultado que los demás. Pero porque él tenía fe y creyó al Señor y con temor se preparó, entonces fue salvo. Y de la misma forma va a pasar en estos tiempos. La persona se le presenta el mensaje de salvación. Imagínense una persona que nunca ha sido expuesta a la palabra del Señor y se le predica el Evangelio con pasión, con entendimiento, entendiendo la condición del perdido, y de repente esa persona puede tener dos posiciones o dos reacciones. Una es que la palabra del Señor llega a su corazón y la persona entiende la necesidad de Cristo y clama a Él para salvación, o inclusive va a poner más endurecimiento. No, yo no quiero escuchar eso. O ya a mí me han hablado en ocasiones de eso y me parece una locura, una fantasía, etc. Bueno, el que crea está figurativamente haciendo lo mismo que Noé. Con temor escuchó el mensaje, escuchó el llamado del Señor, creyó y se preparó. Y prepararse aquí se refiere, hermanos, a esa nueva vida que iba a tener. Recuérdese que cuando Noé sale con su familia del arca, prácticamente era una nueva tierra, en el sentido de que ya todo lo que habían vivido antes de ellos ya no existían, y ellos tenían que empezar de aquí en adelante a fomentar una vida diferente. Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca, ¿qué fue? Bueno, vamos a construir una mega mansión para nosotros, somos los únicos que estamos aquí. No, holocausto, un sacrificio por la misericordia del Señor para con él y para con su familia. Entonces vemos que la grata nueva, repitiendo, para Noé fue ¿qué cosa? Que en medio del juicio del diluvio, Noé halló gracia, él creyó y esto a él le fue también contado por justicia. Tenemos otro personaje del Antiguo Testamento muy conocido, el patriarca Abraham, y también él recibió una palabra directamente del Señor, y esto vino representando para él esa buena noticia, esa grata nueva de salvación. Alguno que pueda por favor buscar Génesis capítulo 15 versículo 6. Y hay otros textos que inclusive muestra este mismo pasaje. Por ejemplo, Romanos capítulo 4 versículo 3.
Entonces, ¿qué sucede? Vivía Abraham en Ur de los Caldeos, estaba allí con su familia, y el Señor llama a Abraham y dice que lo estaba llamando para que saliera de donde él se encontraba y le sirviera, y que él le iba a dar una descendencia que iba a poseer una tierra, la cual Dios le iba a entregar. Pero no era solamente, hermanos, la bendición de tener un hijo, que eso para él sería algo grande, porque recuérdese que su mujer Sara era estéril, sino que habla de que por medio de su simiente, por medio de su descendencia, serían también benditas las demás naciones de la tierra. Por medio de ese heredero vendría una descendencia que también iba a dar bendición para otros. ¿Quién puede leer Génesis capítulo 15, versículo 6? ¿Ve? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es lo mismo que Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 8, cuando dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y el otro texto que les dije de Romanos capítulo 4, versículo 3, el mismo apóstol Pablo dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, este acto de fe, de no pensar de que ese que había hablado con Abraham eran ideas locas en su cabeza. A lo mejor no fue que Abraham dijo: bueno, debo estar mal de la cabeza, a lo mejor me estoy volviendo loco. No, él creyó a la palabra del Señor, y por esa razón él accionó. Él salió de donde el Señor le había dicho, y aún así creyó a la promesa. Y aun cuando el Señor le dice que sacrifique a su hijo, que sabemos que para él era un tesoro preciado, el Señor hizo firme su promesa con Abraham, porque dijo: mira, te pedí a tu hijo y no me lo rehusaste, lo más preciado para ti. Abraham era un hombre rico, era un hombre con muchos bienes, con muchas posesiones, pero eso no era, digamos, lo que llenaba su corazón. Él estaba contento porque el Señor le había dado una promesa, le había dado un hijo en su vejez, al cual amaba con su corazón. Y él estuvo dispuesto aún a sacrificar a su hijo, cosa que humanamente hablando ningún padre se atrevería a hacer, pero él lo hizo, y el Señor hizo firme su promesa con Abraham. Por eso se llamó el padre de la fe. Y que por esa fe, hermanos, inclusive nosotros hoy en día hemos creído al Evangelio. Porque, hermanos, la bendición que iban a tener las otras naciones, tal como leímos en el texto, no era que, bueno, las naciones que estuviesen en alianza con Israel solamente iban a ser prosperadas económicamente, materialmente, militarmente. No era esa la bendición. Aunque vemos claramente que cuando el arca del pacto estuvo en casa de algunos, dice la Escritura de que esa familia fue bendecida, ese hogar, esa persona fue bendecida a causa de que el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, estaba en ese lugar. Mire la manifestación de la bondad del Señor cuando Rahab tuvo compasión por estos espías. Cuando dijo: así como yo tuve misericordia de ustedes, acuérdense de mí también y de mi familia. Entonces la bendición no era nada más llevárselas bien, evitar conflictos, de que las naciones ambas prosperaran. No, la bendición era que aquella nación pagana o aquellos extranjeros paganos vinieran al conocimiento del único Dios verdadero. Así como el Señor, ¿verdad?, permitió que Rut, una moabita que estaba en un mundo con dioses paganos, se topara con una familia donde había creyentes. Y su suegra, Noemí, que era una mujer, por lo que podemos ver en su vida, con un buen testimonio, o como una mujer virtuosa, porque fue su mismo ejemplo de vida que trajo también convicción a la fe de Ruth. Y vemos una Ruth diciendo: no me pidas que te deje ni que te abandone, porque ciertamente yo voy a ir contigo a donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios.
Y dice la Escritura de que ella vio que ella estaba tan decidida que no le quiso decir que se alejara más de ella. Entonces, la salvación de Rahab, la salvación de Ruth, la salvación de tantos extranjeros que vinieron a integrarse al pueblo de Israel, hermano, como les digo, no era nada más el amparo o la protección del pueblo en sí, sino de que ellos creyeran en el Dios verdadero, de que creyeran en ese Dios que había dado instrucciones para que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo, un pueblo diferente. Y cuando dice la Escritura, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es lo que hoy en día nosotros predicamos, el mensaje del Evangelio que debe llegar a cada rincón de este planeta. Seguimos viendo, y hoy la clase no va a ser tan extensa porque el pastor me pidió que termináramos temprano, ya debería estar cerca de terminar. La salvación para los israelitas que estaban esclavizados por Faraón. ¿Cuál fue la grata nueva? Recuérdese, Israel con toda su familia, 70, van a Egipto en el momento de la hambruna y después ellos se quedan perennemente allí en Gosén, pero pasan los tiempos, los años, los siglos, se monta un faraón, aquellos que no conocían ni a José ni a la historia del pueblo, y el pueblo entonces pasa a ser un esclavo en Egipto. ¿Cuál fue la grata nueva o la buena noticia para el pueblo de Israel? Bueno, hermanos, la grata nueva fue que Dios había descendido para librarlos por mano de un hombre llamado Moisés. Mire lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 4 versículo 31. Alguien que lo pueda buscar. Hermano Eliro, ¿usted quería opinar algo? Me parece. Sí, la pregunta que usted hizo, que cuál era la buena nueva, y ese es precisamente eso, que Dios visitó al pueblo en ese momento de su aflicción para librarlos. Amén. Amén. Mire lo que dice Éxodo capítulo 4 versículo 31. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? La hermana Rita es muy rápida buscando en la Biblia. Hermana, lea, 4:31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Fíjese lo que dice el texto. Y el pueblo creyó, es decir, a las palabras que habló Moisés junto con Aarón acerca de que el Señor había visto la aflicción de su pueblo. Y dice, se inclinaron y adoraron. ¿Ve? Entonces, la buena noticia que recibió el pueblo de Israel era que no iban a permanecer mucho más tiempo en Egipto. No iban a continuar siendo esclavos. A pesar de que nosotros más adelante vemos, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel fue terco y rebelde, y muchos de ellos decían, ¿por qué no morimos en Egipto cuando nos iba tan bien allí? Cuando nos daban comida de balde. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Esto fue una parte de lo que era las buenas nuevas para Israel, porque ellos no solamente iban a ser llevados a una buena tierra, a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y miel, pero al final vemos que en la Escritura nos muestra de que para muchos de ellos esto no les aprovechó porque no estuvo mezclada con fe. Porque lamentablemente muchos de ellos fueron desobedientes. Y eso lo podemos ver nosotros en la epístola a los Hebreos. Si usted se pone a leer el capítulo 4, usted va a poder ver esa información. Pero la promesa del Señor se cumplió, ¿sí o no? La buena noticia llegó al pueblo, ¿sí o no? No fue que el pueblo de Israel salió parcialmente. El pueblo de Israel salió completamente. De hecho, dice la Escritura de que los egipcios, para que se fueran, le estaban dando todo. El pueblo de Israel dijo y aprovechó, bueno, mira, tú sabes que yo necesito algo de oro, algo de plata para poder mantenerme. Y prácticamente desvalijaron a Egipto. El Señor ya había dicho esto. Pero también habían extranjeros que se integraron en esa salida, porque tenían temor de lo que ya Dios había hecho. Los egipcios reconocían de que los dioses que ellos tenían no podían contender con el Dios de los hebreos, con el Dios de Israel. Y salieron, pero muchos de ellos perecieron a causa de la desobediencia, porque dice la Escritura, no les aprovechó porque no estuvo mezclada con fe. Muchos sí creyeron, adoraron, y otros probablemente estaban así como que, bueno, vamos a ver qué pasa en el camino. Pero el Señor obró, esa fue la buena noticia.
Y así mismo pasa, hermanos, durante toda la historia del pueblo de Israel. Y llegamos entonces al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él llega a este mundo y sus pies están andando en esta tierra durante su ministerio, ¿qué hizo el Señor? También dio buenas nuevas. También trajo buenas noticias. Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 23 dice: recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 4, versículo 43, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Se acuerdan la misión? El ángel le dijo: y se llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era la misión del Hijo de Dios: venir a este mundo y morir para salvar al pueblo de sus pecados. A todo aquel que crea. Por eso era necesario que Él predicase el evangelio. Y estaba por todos lugares y tenía compasión de las almas. A tal punto de que las personas llegaron a decir que el Señor Jesús era como que un poco irreverente al mezclarse, juntarse con personas que tenían un ejemplo de vida que daba que desear. Porque se juntaba con pecadores, y que de hecho la Escritura dice que se le llamó amigo de pecadores. Pero como dicen muchos predicadores, bueno, pero Él estaba con ellos porque les estaba predicando el evangelio. No era porque Jesús estaba contaminando, no era porque Jesús estaba aprovechando de embriagarse en las fiestas. Él estaba allí para predicarles el evangelio. Y la realidad es que nosotros estamos también envueltos entre personas pecadoras. ¿Quién puede decir que en el lugar donde usted trabaja el 100% son cristianos? No lo puede decir. Si aún dentro de muchas iglesias no todos los que están asistiendo son cristianos, menos lo vamos a decir de nuestras familias, menos lo vamos a decir de nuestros vecinos, menos lo podemos decir de nuestros trabajos. Estamos también rodeados. El tema es si nosotros tenemos el mismo objetivo y la misión que tenía nuestro Señor Jesús. Si estamos predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación. Y después que el Señor Jesús, vemos ya todo su ministerio, la pasión de Cristo al ir a la cruz, morir y resucitar, también nos damos cuenta de que el evangelio se siguió predicando, y fue entonces por medio de los discípulos, los apóstoles, que ya estaban exponiendo el mensaje de salvación, ya entendiendo con más claridad cuál fue el propósito de que el Hijo de Dios hubiese pisado esta tierra, viendo el cumplimiento ya de las profecías consumadas, sabiendo de que esto era lo que realmente la humanidad necesita: salvación para sus almas. Hechos capítulo 20, versículo 24. Mira lo que dice el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, Pablo pasó de un perseguidor a un seguidor. Pablo pasó de ser un enemigo de Dios y de los cristianos a ser uno de los cristianos más emblemáticos. No que los cristianos le adoren, sino que los cristianos reconocen que era un hombre comprometido con la obra del Señor, un apóstol del Señor, un misionero del Señor, que ese sí no tenía que esperar que alguien lo invitara para predicar. A donde iba, predicaba y llegaba el mensaje de salvación. Y estaba dispuesto a sufrir por causa del nombre. Y por eso dijo que no estima su vida como preciosa. Creo que nosotros muchos estimamos más de lo que debiéramos nuestras vidas, ¿no? Y no hablo de que usted no se cuide humanamente, sino que usted pareciera que quiere solamente la atención, o quiere que todo se centre en su vida, o pensar solamente en su bienestar, en su beneficio. Esa mentalidad que a veces tienen los jóvenes: no, todavía tengo mucho por delante. Es tiempo de entretenimiento, de recreación, de diversión, y es como que darle larga. Algunas personas, de hecho, erróneamente dicen: bueno, yo cuando esté viejo lo haré. Y uno dice: bueno, ¿y quién tiene la garantía de que va a llegar a 50, 60, 70 años?
No estoy diciendo que los de 50 sean viejos, ¿no? Porque ya todo el mundo dijo, pero ¿qué está diciendo el hermano? Lo que digo es que nadie controla el futuro. Y muchos jovencitos han fallecido a los 15 años, a los 20, a los 25. Entonces, nadie puede asegurar el mañana. Por eso siempre predicamos que el día de salvación, ¿cuándo es? Es hoy. No puede ser mañana. Es más, no podemos decir ni siquiera más tarde, porque no sabemos qué puede pasar más tarde. Entonces, esto es solamente, hermanos, una pequeña introducción a lo que vamos a estar estudiando los próximos domingos como evangelismo personal. Realmente lo que vamos a tratar es de proveer no solamente conocimiento, sino de qué forma nuestra vida espiritual debe estar acondicionada para nosotros llevar el mensaje de salvación. Porque, como les digo, si hay algo que tenemos que reconocer como iglesia, es que estamos comprometidos con el evangelismo en una parte, pero la otra, que es importante, de nosotros mismos salir de nuestra comodidad de estar aquí en la iglesia sentados y de ir nosotros mismos, no ha sido la mejor versión. Y eso tenemos que reconocerlo. Entonces, es algo, hermanos, de arar todos juntos, de estar en el mismo bote y todos juntos remar. De no decir, bueno, solamente que vean la información por internet y es suficiente. No, es trabajar en la obra del Señor. Porque si hay algo que tenemos que entender, hermanos, es que cuando la Escritura dice de que hay gozo en el cielo, no dice que hay gozo en el cielo por cada domingo que usted está aquí en la iglesia. Aunque la Escritura dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero la Escritura no dice que hay gozo en el cielo cuando usted se toma un café en la iglesia, o cuando usted acomoda la silla, o cuando usted está parado aquí solamente hablando. Hay gozo en el cielo ¿cuándo? Cuando un pecador se arrepiente. Entonces, una persona que esté predicando en las calles, o una persona que crea dentro de una iglesia, o una persona que esté escuchando en su casa una enseñanza y crea, en ese momento hay gozo en el cielo. Porque una persona está saliendo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y si nosotros queremos que podamos delante del Señor en algún momento sentirnos gozosos de que fuimos el canal, el medio que Dios utilizó para que otros llegaran, eso es un motivo de alegría. Cuando la Escritura habla, hermanos, también de hacer tesoros en el cielo, la parte de las almas, eso aplica, eso vale. No solamente es el bienestar que podamos hacerle a los hermanos que ya son creyentes, aún a nuestro prójimo, sino salvar almas. Como le digo, no es porque usted esté esperando que a todo el que le presente el evangelio vaya a creer, pero el Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Léalo, hermano. Amén. Como decimos ahí, ha dado en el clavo, ha atinado. Porque, hermanos, por ejemplo, si esta congregación tiene 70 miembros y todos son, 100% todos son creyentes, gloria al Señor. Nos reunimos todo el 2024 si el Señor no ha venido en esta iglesia. Es una bendición, estamos siendo edificados, estamos madurando en la fe, estamos creciendo espiritualmente, es una bendición. Pero no sería de mayor gozo que en vez de ser 70 inicialmente, cuando cerrara el 2024 fuéramos 90, por poner un ejemplo. ¿Ve? Y el número está aumentando. Porque ¿qué pasa? No queremos nada más ir al cielo nosotros, sino que otros se incluyan. O sea, son bienaventurados aquellos que, como dijo un predicador, no solamente van al cielo, sino que llevaron juntamente con ellos a otros. Entonces de eso se trata. Además, si como congregación queremos seguir impulsando las misiones, como iglesia tenemos que crecer. Siempre tenemos un corazón dispuesto para ayudar, pero también tenemos que crecer como congregación. Así que vamos a finalizar para que podamos entonces tener parte de las enseñanzas o las reuniones que vamos a tener. Y bueno, ya saben que los próximos domingos vamos a tener esta serie previa a estos evangelismos que vamos a comenzar
a realizar. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de enseñanza. Te pedimos que tú bendigas, Señor, el servicio de adoración, Padre, las alabanzas, el estudio de tu palabra, la predicación del Evangelio, Señor. Te rogamos que tú traigas con bien a aquellos que vienen en camino, Señor. Recibe toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.